Muchas gracias por su asistencia a este acto. Vamos a darle la palabra a nuestro anfitrión, don Antonio Pulido, presidente de Cajasol. Cuando quiera, don Antonio. Buenos días a todos, y siento un orgullo pues muy especial de que aquí en la sede de la Fundación Cajasol acoja esta mañana el primero de una serie de programas que van a celebrarse con motivo del 40 aniversario del 4 de diciembre. Muy especial porque la fecha es también tremendamente especial para los andaluces, y aunque muchos, por razón de edad, no lo vivimos en primera persona, lo cierto es que el 4 de diciembre forma parte del patrimonio político y sentimental de todos los andaluces. También es especial por el hecho de que la primera cadena de radio española, la cadena SER, otorga a esta efeméride el valor que tiene. Un valor grande para Andalucía, por supuesto, pero también para el conjunto de España. Así es, el 4 de diciembre marcó el rumbo de la autonomía andaluza, que luego se selló con el referéndum del 28 de febrero, porque los andaluces optaron. Y en este aspecto creo que es importante recordarlo por la vía constitucional a la autonomía que recoge el artículo 151. Y al mismo tiempo el 4 de diciembre dejó una huella importante en España, pues ensanchó una vía hacia un amplio autogobierno por el que luego transitaron todas las comunidades autónomas. Hoy es también un día muy especial porque está con nosotros Ángeles Barceló, una periodista estupenda, la voz de Hora 25, catalana, hoy lo tengo que decir, catalana para más señas, pero que conoce muy bien Andalucía y conoce siempre el paso para comprender y más de ello para entendernos. Finalmente, y no menos importante, es una mañana especial porque los máximos dirigentes de Izquierda Unida en España y en Andalucía abren estas jornadas de debate y de reflexión por las que en próximas semanas desfilarán los máximos referentes del resto de partidos con presencia en el Parlamento de Andalucía. Además, tenemos la suerte que tanto Alberto Garzón como Antonio Maillo son andaluces y están en su tierra, igual que todos ustedes están en su casa. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Unas palabras muy simples para explicarle el significado que tiene esta iniciativa de la cadena SER en Andalucía de Radio Sevilla, que no es otro más que rememorar, efectivamente, ese 4 de diciembre, su trascendencia, y no queremos hacerlo simplemente quedándonos en la melancolía, en la añoranza de lo que fue aquel tiempo, sino también valorando y anclando ese acontecimiento con la actualidad. No puede ser de otra manera. En aquel momento la radio, la cadena SER en Andalucía, Radio Sevilla, se puso al frente de esa aspiración de los andaluces y ahora, en esta ocasión, también la cadena SER quiere estar presente en esa preocupación ciudadana en torno al debate ya existente y abierto sobre el nuevo modelo territorial que se está perfilando. Y lo vamos a hacer inicialmente arrancando con la idea de conocer las distintas propuestas políticas de las diferentes organizaciones. Lo haremos a través de este tipo de foro, de este formato de diálogo, pero también lo vamos a hacer, somos una emisora de radio, somos una cadena radiofónica y por lo tanto lo haremos también con microespacios, lo haremos también con entrevistas y en definitiva con una programación muy amplia que no tiene más objetivo que recordar, pero al mismo tiempo contribuir al debate que ahora tenemos en marcha. Un ejemplo, un botoncito de muestra de lo que pretendemos hacer recordando y al mismo tiempo aspirando hacia el futuro. Escuchen una promo sobre ese tipo de programación especial que vamos a llevar a cabo en la cadena SER en Andalucía. ¿Lo podemos escuchar? 40 años del 4 de diciembre en Andalucía. Se han desbordado y también los márgenes de la manifestación que en estos momentos discurre ya por las avenidas. Hay aplausos por parte de todos. La primera fila de parlamentarios y de representantes de los... Antonio Banderas, hijo predilecto de Andalucía. Y volvamos al Día de Andalucía del año 77 y completemos lo inacabado. Salgamos de nuevo a las calles de nuestra tierra para gritar lo que no pudo salir de tu garganta. Que somos un pueblo que respira libertad. Que el andaluz camina sin miedo a perder su identidad, pues esta está soldada a lo más profundo de su alma, que entre el ser o no ser, Andalucía siempre eligió el ser. Construyamos juntos una Andalucía de primera. Cadena SER.
con la colaboración de la Fundación Cajasol. Es una promo, un botoncito de muestra. Ahí está la voz, como no, de María Esperanza Sánchez, aquí con nosotros, y que fue testigo de primera fila de aquellos acontecimientos, que también aportará, desde luego, su punto de vista a este proceso. Nada más agradecer a todas las organizaciones políticas, de verdad, la disponibilidad plena que han tenido para que esta iniciativa sea hoy una feliz realidad. Nuestro objetivo, como digo, es ensanchar las bases de la discusión sobre qué futuro queremos los andaluces para nuestra tierra. A Cajasol, don Antonio, y a usted en particular, que desde un primer momento, cuando le planteamos la idea, la acogió con verdadero entusiasmo. La verdad que es que esta sede se ha convertido en un centro consolidado de diálogo y de encuentro de todos. Y muy especialmente también Ángel Barceló, que ha hecho un gran esfuerzo para estar hoy aquí con nosotros, siempre, la verdad, dispuesta a nuestra llamada, y eso hay que subrayarlo. Y avanzarle que ya tenemos fecha para otro diálogo, el de Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez de Podemos, que será el 19 de octubre. Decirles, por último, que este debate de hoy podrá ser seguido ya, de hecho puede ser seguido en directo a través de la web de radiosevilla.es. Les dejo, por tanto, con Alberto Garzón, Antonio Maillo y Ángel Barceló. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días a todos. Cuando dice lo del esfuerzo y el amo, lo dice porque estas horas de la mañana es un poco complicado para quien trabaja por la noche, pero bueno, aquí estamos, y además con mucha ilusión. Y ahora, cuando he escuchado la cuña, sobre todo por escuchar la voz de María Esperanza, porque si alguien tendría que estar aquí seguramente es ella, porque es no solo la voz de la radio, sino que seguro quien mejor transmite las emociones, y en ese momento quien mejor transmitió las emociones. Y también contenta de estar aquí en una semana como esta, tengo que decirles, en un proceso abierto en Cataluña como está abierto, con tantas dificultades, con algo tan apasionante para contar y para narrar como periodista, y hoy pudiéndolo contar desde Andalucía y desde otro prisma, ¿no? desde otro punto de vista que espero que van a aportar ellos. Yo, antes que nada, cuando escuchaba el sonido de la manifestación, pensaba, Maillo, si tú habías estado en esa manifestación. Bueno, yo no estuve, y apenas acababa de cumplir 11 años, pero sí recuerdo perfectamente el momento de efervescencia que hubo por toda Andalucía. Estaba en sexto de EGB, el equivalente ahora a sexto de primaria, para situarnos, y recuerdo que el importante compromiso, ahora lo veo con carácter retrospectivo, de los maestros y las maestras andaluzas, porque las clases y la escuela eran espacios de efervescencia en torno a Andalucía. Recuerdo redacciones sobre nuestra tierra, poemas, revistas, y una suerte y un descubrimiento, que fue el descubrimiento de la bandera blanca y verde, que los niños no la conocíamos, y eso lo recuerdo perfectamente en los momentos previos a esas manifestaciones, de las que nosotros no éramos conscientes de la importancia histórica que tenía. Y después la otra asociación de imágenes que tengo es la conmoción por la muerte, el asesinato de Manuel José García Caparrós. Un joven en Málaga, han matado a un joven en Málaga, ¿no? Y esa fue una conmoción que arrastró a un pueblo como el mío, en Lucena, que está al sur de Córdoba, muy cerca de Málaga, muy vinculado además a aquella tierra, y lo recuerdo como la otra gran idea de aquel momento, es decir, una vinculación de esperanza y miedo, y afortunadamente venció la esperanza, como siempre. A ti no te pregunto. Bueno, me puedes preguntar, pero te lo han contado. Me lo han contado. Me faltaban 8 años por nacer todavía, y por lo tanto lo que tengo de conocimiento de aquel día proviene fundamentalmente de las experiencias personales de la gente que me ha rodeado en la actividad política, que al hacerla yo en Málaga, pues estaban muy marcadas por el hecho del asesinato de Caparrós, que acaba de nombrar Antonio. Y aparte por una impresión política de que las esperanzas que residían en aquella demanda de autonomía no eran meramente por la autonomía en sí misma, sino porque estaba dentro de un PAC que significaba democracia y desarrollo. Y esa era la impresión que me trasladaban a mí sobre quienes vivieron en ese fatídico día en caso de Málaga. Os pregunto, ¿qué quedó? Tú hablas de la esperanza, y estaba escuchando las palabras de Antonio Banderas como de reivindicación, ¿no? de reivindicarnos, andaluces, reivindiquémonos. ¿Qué queda de aquella efervescencia? O sea, ¿qué pasó después? Pues yo creo que, bueno,
varias fases. Desde mi punto de vista, desde el 4 de diciembre de 1977 al 28 de febrero del 80, es una fase de absoluta efervescencia, de construcción de conciencia de pueblo, de reivindicación, de una autonomía con pleno derecho, el famoso por la vía rápida del 151, equivalente a la nacionalidad histórica, un sentimiento profundo de no discriminación. Yo creo que nos asistía a los andaluces un hecho identitario que tenía mucho que ver con unas reivindicaciones sociales, reivindicaciones políticas, y después otra fase del 80 al 84 con la construcción ya del Parlamento de Andalucía en el 82 y un quiebro que se produce cuando se destituye a Manuel Escuredo por un PSOE que ya vira, y una vez que ha establecido la hegemonía social en Andalucía, descapitaliza desde mi punto de vista el debate de empoderamiento del poder andaluz. Y yo creo que las palabras de Antonio Bandera en el acto del 28 de febrero en el que se le concedió la medalla de hijo predilecto es un síntoma. Cuando él apela a la reivindicación es porque hemos desempoderado, ¿no? Se produjo un proceso de eliminación de esa fuerza reivindicadora andaluza, y ahora asistimos a una necesidad de reivindicarnos en un proceso donde sí o sí tendrá que salir un nuevo modelo territorial para España, ¿no? Andalucía siempre se ha reivindicado en las múltiples identidades, ese no es el problema. El problema es la justicia social, el modelo económico, la apuesta por la igualdad. Y yo creo que hay una buena oportunidad para ahora reivindicar de nuevo el poder andaluz, porque se ha desempoderado y se ha vinculado, y a mí me parece eso peligroso, a que desde Andalucía se intente construir como la quinta esencia de la construcción de un nuevo poder centralista, que sí nos preocupa. Es decir, Andalucía como el proceso de construcción de una nueva identidad española, de una nueva españolidad, que yo creo que define muy bien el proyecto que tiene la actual presidenta de la Junta de Andalucía, y frente a eso estamos quienes queremos construir de nuevo una reivindicación de un poder andaluz que se vincule a una solidaridad entre pueblos. Además, es muy emocionante que una catalana como tú, tan sensible con Andalucía, esté aquí con nosotros, y a través de ti, pues, un abrazo formidable al pueblo catalán, que en este momento hay un proceso de agitación en el que queremos que sientan la solidaridad de los andaluces en la reivindicación de democracia, en la reivindicación justa de un problema que es político y no es administrativo ni de represión. Y desde esa construcción queremos una reivindicación de poder andaluz que tenga que ver con la igualdad, que tenga que ver con otro modelo económico y con otro modelo social. ¿Qué modelo ves tú para Andalucía? Bueno, yo creo que uno de los elementos que estaba diciendo Antonio era muy relevante, ¿no? Uno de los riesgos que existe en este momento con el caso de Cataluña, tal y como lo estamos viviendo, es algo que ya existió durante el franquismo, que el franquismo, en el crecimiento en la última fase del nacionalismo catalán y de las demandas nacionalistas catalanas, intentó utilizar la identidad andaluza restringida, sublimada, para contraponerla a los incipientes, o más bien redescubrimientos del nacionalismo, sobre todo catalán, pero también vasco. Yo creo que eso es un problema. Primero porque es falso. El franquismo utilizó esa sublimación limitando algunas expresiones que no le gustaban, como es el carnaval, que el franquismo siempre lo quiso limitar, y utilizó las demás para asociarla a la idea de una España que quedó muy vinculada con elementos andaluces. Creo que eso es un riesgo político que corremos hoy en día y que no se corresponde con la historia de Andalucía. Ahora que hablamos de Blas Infante, tenemos que hablar también del siglo XIX, tenemos que hablar del republicanismo federal, que en Andalucía tuvo expresiones brutalmente bellas en lo que significa, que fue un republicanismo federal con dirigentes como Salvochea, Fermín Salvochea, Gaditano, que lo que demandaban era la República Federal de reconocimiento de los diferentes pueblos, pero siempre vinculada a algo que estaba diciendo Antonio, que es a la concesión de nuevas conquistas sociales. En aquel momento, lógicamente, era la derogación del impuesto de consumos, era la abolición del sistema de quintas, pero era mejorar las condiciones materiales de vida. Es de ese republicanismo pimargaliano, por decirlo de alguna forma, del que bebe Blas Infante. Blas Infante defendía una república federal y, por lo tanto, limitar o expresar o intentar convertir el andalucismo en la contraposición de las demandas de otro pueblo de España es un riesgo que corremos, y yo creo que tenemos el deber de recuperar nuestra propia historia como andaluces para cortocircuitar y neutralizar esa operación que está desde las altas instancias en este momento en marcha. Fíjate que el 4 de diciembre, que celebramos el 40 aniversario, se concentra y son las manifestaciones vinculadas a otro 4 de diciembre, el de 1868, cuando en Cádiz se levantan contra Isabel II en la aspiración de la República Federal.
Hay una tradición desde el 19, en el 20 con la declaración de Ronda y de Córdoba, 18. En el 18 y en el 19, que rompe, que revienta la dictadura de Primo de Rivera, después con el Frente Popular y la Asamblea de Córdoba en el 33, que está vinculada a un republicanismo y a raíces profundamente democráticas y transformadoras. Es decir, la identidad andaluza se va conformando como una identidad de alternativa a un modelo social que está dominado por unas élites, una élite, en este caso de terratenientes, etcétera, y después con una vinculación al caciquismo o clientelismo como característica que vertebra la sociedad andaluza. Es decir, que el 4 de diciembre tiene unos valores profundamente emancipatorios. Es decir, hoy he mirado la población, el censo que había en Andalucía en 1977. Las 8 manifestaciones sumaban 2 millones de andaluces y andaluzas. Eran niños, mayores, abuelos, trabajadores, gente de todos los pueblos que acuden a las capitales. En 1977 la población andaluza era de 6.300.000 personas, es decir, un tercio de la población salió a la calle de manera consciente. Y es un movimiento de desborde y que rompió y reventó la Constitución. El 4 de diciembre eran 19 días antes de que entrara el primer borrador de la Constitución española en las Cortes y determinó que lo que estaba configurado prácticamente para Cataluña y el País Vasco tuviera que determinarse también para Andalucía. Se rompe un guión. Por tanto, la lección del 4 de diciembre, ¿cuál es? La lección es que nada está determinado y que no siempre el guión de las élites de quienes intentaron constreñir la transición fue el escrito. Y yo creo que en el debate constructivo del debate catalán también tenemos que hablar de que el 2 de octubre habrá que abordar un debate de modelo territorial para España. Sobre el paralelismo con lo que está pasando ahora en Cataluña, ¿perjudica o beneficia a Andalucía en este sentido? Depende de cómo lo tomemos los andaluces. Quiero decir, es lo que trataba de explicar yo. Cuando vamos a 1869, en aquella primera, digamos, movilizaciones y movimientos republicanos federales, y nos vamos, por ejemplo, a analizar, que yo recomiendo a todos los oyentes que se analice la Constitución de Antequera, el proyecto constitucional de Antequera del 83, del siglo XIX, para ver un modelo alternativo. Tú me preguntabas, ¿qué modelo? Bueno, ha habido muchos modelos sobre el papel. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que esas élites de las que hablaba Antonio, empezando por Cánovas del Castillo, también malagueño, hasta Franco y siguiendo, y entre tanto por Primo de Rivera, lo que ha habido ha sido un intento de abolir los procesos autonomistas, particulares, singulares de los diferentes pueblos. Se ha intentado agotar la historia y el 4 de diciembre lo que supuso en gran medida fue la recuperación de cierta trayectoria intelectual, identitaria, andaluza. Por tanto, creo que lo importante es que sepamos ver lo que está siendo la demanda del pueblo catalán con independencia de si estamos o no de acuerdo. Nosotros en Izquierda Unida no somos independentistas, somos precisamente republicanos federales en el sentido de que nuestro modelo ideal es una república federal, que eso tiene muchas expresiones posibles, pero independientemente de esa posición concreta, política, entendemos que hay una demanda que no puede ser ignorada. El 80% de los catalanes quiere votar. Independientemente incluso de lo que ellos quieran votar, el 80% quiere votar. Y cuando tenemos esa demanda tenemos que comprenderla, tenemos que solidarizarnos con ella, porque tiene mucho que ver con la propia historia de Andalucía, de mucha gente que quería otro modelo de Estado y se enfrentó a la represión en diferentes sistemas políticos. Si somos capaces de verlo así, creo que seremos capaces de abrir una vía que pueda conducir a una síntesis, la síntesis de un modelo federal en sus diferentes posibilidades, insisto. Pero si en cambio nos vamos a limitar a una versión prepolítica del problema, que es decir, la ley dice esto y la ley la ha mandado Dios. Si hacemos eso, vamos encaminados a un conflicto que es muy difícil saber por dónde va a salir. Es muy interesante, Antonio, Alberto, esa reflexión, porque precisamente tenemos una oportunidad, al hilo de lo que tú dices, de que desde Andalucía de lo que se abra paso es precisamente de un nuevo pacto federal. Bueno, de un nuevo pacto no, del único que podría ser, porque todavía no lo hemos conseguido. Y hablar de pacto federal, me sale el ramalazo latinista, pero es de una redundancia, porque federal viene de pacto, de acuerdo, de que las partes estén de acuerdo en encajarse en un mismo espacio. Yo creo que Andalucía tiene una oportunidad en esta reflexión del 4 de diciembre, de ese empoderamiento del pueblo andaluz, que identificó la democracia con una suerte de vinculación a una mejora de las condiciones materiales de vida, a una consecución de las libertades. Tenemos la oportunidad desde Andalucía de construir y de abrir ese espacio federal.
Y hay dos salidas. Una, la de que quienes echan más leña al fuego, posicionándose en una suerte de reglamentación administrativa ante un problema político que es histórico y que no se puede tratar como si fuera un procedimiento administrativo de artículo 155 sí o no, o de cumplimiento de normas. Y quienes tenemos que apostar a que ante un problema político de Andalucía abracemos la causa federal como la solución al modelo territorial. Y en Andalucía, en esta tierra de mezcolanza, que se reivindica en la mezcla, eso es lo que nos identifica, que se identifica en podemos decir, en un solapamiento de identidades. Aquí vivimos en una ciudad como Sevilla, los trianeros son casi república independiente, pero si se van a Madrid, estoy convencido que se identifican como sevillanos. Y por tanto, no hay un problema de identidades. Quizá eso nos reconcilia y nos enriquece. Es necesario abordar un debate territorial desde la audacia política, desde la no limitación en el debate, desde el rechazo a las dinámicas represoras, que no son más que la construcción de una hoja de ruta o de espacios hegemónicos, en este caso de la derecha reaccionaria a la que se apunta quien tendría que abrir un paso a la sensatez, como es Susana Díaz, que siento que no tenga ese papel como presidenta de la Junta de Andalucía, de abrir un paso a la sensatez desde el sur, y frente a ese intento de hegemonía de la derecha reaccionaria que ve en el independentismo catalán una oportunidad de establecer un nuevo espacio hegemónico en España absolutamente peligroso, desgarrado y de ruptura, ¿no? Yo creo que, perdona Ángel, y ya termino, yo creo que en Andalucía tenemos una responsabilidad histórica y es contribuir a ese espacio de encuentro dentro de los pueblos de España, contribuir a un espacio de debate en lo político y desde luego una apuesta, que es la apuesta a un modelo federal que nos permita encajar a todos los territorios desde la comodidad y no desde un intento de humillación que nunca resulta bien en la historia de España. Y a nivel social, porque estamos hablando de una manifestación con 2 millones de personas en la calle, tú decías un tercio del censo, un tercio de la población. Él hablaba de la demanda de Cataluña, que es verdad que ha habido un movimiento que ha ido de menos a más, alentado mucho desde Madrid, desde el gobierno del Partido Popular. ¿Qué demanda social hay en Andalucía realmente? Es decir, ¿se podría reproducir un 4D? Nosotros creemos que hay condiciones para que se reproduzca y vamos a trabajar por eso. Es decir, aquí hay dos salidas. Una, pensar que la desmovilización que se hizo desde los años 80 sobre el movimiento que surge en el 77, pues hace que no haya una conciencia andaluza, y quienes estamos convencidos que esa conciencia existe y que lo que hay que articularla y organizarla. Reivindicando que yo creo que hay un marco legal, si nos situamos en un primer espacio, que es el cumplimiento de un estatuto de autonomía que no se desarrolla, que no se financia, donde hay unos deterioros de los servicios públicos en Andalucía vinculados a esa falta de financiación, y en una sociedad que está desgarrada desde el punto de vista social, con unos índices de desigualdad que no son soportables. Hablamos de, por ejemplo, el 40% de los parados en Andalucía, de las paradas, llevan más de 2 años en desempleo. Si el nombre de parada en Andalucía es de mujer joven, menos de 30 años, el 60% de las mujeres con menos de 30 años son desempleadas. Y, por tanto, estamos vinculados a un 4 de diciembre, a una reivindicación del poder andaluz vinculado a una apuesta por el cambio de modelo social y de las políticas sociales. Y no solo hay condiciones. El 28 de febrero se produjo un gran punto de inflexión en ese preámbulo de lo que consideramos tiene que ser una magnífica y una masiva manifestación este próximo 4 de diciembre. Manifestación en la calle, de protagonismo de la sociedad civil, como fue el 4 de diciembre del 77. El 28 de febrero se produce un hito, que es que hay una convocatoria unitaria de múltiples organizaciones sociales, sindicales, plataformas, mareas, partidos políticos. Y en esa línea yo creo que estamos en condiciones de abordar una nueva reivindicación desde el protagonismo de la sociedad civil, que es la única forma de que se pueda rearmar la sociedad andaluza en la búsqueda de una reivindicación de autogobierno, de soberanía, que siempre hemos reivindicado y ha desaparecido del lenguaje político andaluz y estaba normalizado en los años 80, y de establecimiento de un espacio de igualdad. De igualdad, digo, en los territorios, porque claro, el problema también es el que viene después. Cuando alguien lanza de nuevo los espacios confederales como el sueño del encaje territorial en nuestro país, entra en un nuevo nivel de conflicto con respecto a territorios como Andalucía, que no quiere ser menos, pero que quiere ser como la que más. Claro. Es decirlo en términos del profesor José Luis Serrano, ¿no?, fallecido. Y yo creo que desde esa perspectiva tenemos una oportunidad formidable para construir un 4 de diciembre que no puede ser la
la perversión de una nueva españolidad, como se puede dar a entender desde ciertas instituciones, sino el rearme de pueblo andaluz desde la mejor de sus versiones, desde la más noble, desde la más pacífica, desde la apuesta por un cambio de modelo social. Y desde eso yo creo que hay una oportunidad formidable para este 4 de diciembre. Yo intentaría añadir un elemento para complementar lo que está diciendo Antonio. El 4 de diciembre la gente que salió reclamando esa autonomía, esa mejora en las condiciones materiales de vida, y los principales partidos, que siempre fueron los de izquierdas, el Partido Socialista, el PC y el Partido Socialista Andaluz, lo que habían identificado era que mayor descentralización significaría mayor desarrollo económico. Tenían teorizado que el modelo centralista llevaba un elemento de dependencia y periferia al espacio andaluz. Si observamos 40 años después, en suma, cualitativamente seguimos igual. Sí. Cualitativamente seguimos igual. Y desde el 59 al 73 se fueron nada más y nada menos que 1,5 millones de andaluces solo a Cataluña, por esa expresión de un centro industrializado, una Andalucía desindustrializada, periférica, dependiente, de bajo valor añadido. Y hoy seguimos igual. ¿Qué ha pasado entre medio para no haber resuelto este problema? A mi juicio, creo que tenemos una estructura de poder que se ha mantenido intacta desde el franquismo. Las élites económicas características del franquismo, con toda su cultura, que es una cultura del clientelismo, del caciquismo, del rentismo, el estar siempre parasitando la administración pública para acceder a los puestos y a los concursos, eso se ha mantenido en suma hasta ahora. Y yo creo que lo que necesitamos, por lo tanto, es un proceso constituyente que nos dote de un nuevo modelo de Estado, pero que lo que haga sea trastocar las bases del poder para democratizar ese poder económico y tener la capacidad de desarrollar de una vez por todas Andalucía al nivel que se corresponde con la gente andaluza. Lo que pasa es que tú estás diciendo que las estructuras de poder, que las élites siguen siendo las mismas, que Correcto. es la que han configurado esta España que tenemos y que nos Eso ha es. llevado a día de hoy. Si las estructuras de poder siguen siendo las mismas, y lo estamos viendo ahora con el intento, bueno, con la nula negociación con Cataluña, con la incapacidad de abrir el melón de la Constitución por parte del Partido Popular, con la dificultad que tenéis los propios partidos políticos para poneros de acuerdo en cómo se tiene que hacer, que si una comisión parlamentaria, que si una asamblea de alcaldes. Es decir, si la estructura de poder es la misma, ¿cómo se rompe el vicio? Fundamentalmente por la movilización social que haya comprendido estos problemas. Y yo creo que cada vez más se está comprendiendo que hay que hacer cambios en profundidad. De los últimos años, desde el 15M hasta ahora, ha habido un nivel de politización que, según el CIS, son 15 puntos más de la gente que dice y reconoce que habla de política en el bar, que habla de política con su familia. Pero quien tiene que decidir que se cambie la Claro. Constitución es Mariano Rajoy. Bueno, depende, porque como todo, la política no es meramente administrativa, sino que está presionada. El artículo 151 al que se sumó Andalucía no fue estrictamente legal, como recordamos, porque la provincia de Almería no se cumplió ese segundo requisito y tuvo que haber una movilización y política para aprobar en el Congreso 2 proyectos de ley para poder incorporar efectivamente a Andalucía. Es decir, que la ley, tal y como nos la están vendiendo, es política también. Y por eso es tan tramposo y tan cobarde el discurso de determinados dirigentes que en su mediocridad lo único que hacen es llamamientos a cumplir la ley, como si la política fuera un aspecto meramente técnico de interpretar lo escrito. Insisto, como si lo escrito hubiera venido de una institución divina. No es correcto eso. Lo que hay que hacer son reflexiones de fondo, salirse de esa visión cortoplacista que nos obliga a ver el árbol en vez del bosque y pensar, por ejemplo, por qué de ese 1.500.000 personas andaluzas que se fueron, los hijos e hijas de esas generaciones pueden votar al independentismo en este momento. Porque y muchos de ellos son independentistas. Efectivamente, y eso es lo que no se entiende de las clases dirigentes del resto del Estado o de algunas clases dirigentes, entre las que puedo señalar claramente a Mariano Rajoy, Susana Díaz y Albert Rivera, que parece que conforman un bloque reaccionario que no quiere hablar de política y parece que encima tendrán unos círculos absolutamente cerrados que son incapaces de entender que hay procesos sociales que han desbordado el ámbito jurídico y que, por lo tanto, es absolutamente irresponsable seguir manteniendo esa posición. Creo que hace falta más política, más democracia, y esto que en el resto de Europa, porque la democracia llegó antes, fundamentalmente se entiende muy bien, en España pues parece que no. Es que yo creo que lo que se está utilizando en términos históricos es aprovechar el debate territorial, y hay dos salidas. Hay una salida que es el aprovechar el debate territorial o el conflicto que hay ahora mismo en Cataluña para un rearme centralista.
clarísimamente centralista. Es decir, ya no es solo una cuestión de independencia sí o independencia no, sino una suerte de hoja de ruta en la que establecer, como decía antes, una cohesión hegemónica frente a una amenaza, como puede ser el independentismo, para hacer una hoja de ruta centralista. Es decir, aprovechando el conflicto catalán, rearmar de nuevo la visión histórica, por cierto, en la derecha, que yo creo que entiende desde el punto de vista histórico que el Estado de autonomía es una concesión coyuntural a un momento de debilidad sociológica como tuvieron después del franquismo. Por tanto, no olvidemos que desde el punto de vista histórico 40 años apenas son nada, son dos veces lo que decía el bolero, absolutamente nada. Y desde esa perspectiva a mí me preocupa que en esa tradición tiene mucho que ver algo que a mí me gustaría reivindicar, y es el papel de los ayuntamientos que tuvieron a lo largo de la historia de Andalucía en el 4 de diciembre del 77. Una movilización impresionante y brutal de adhesión al 4D, como adhesión al 28 de febrero. Ese papel de los ayuntamientos que ahora mismo está absolutamente menoscabado con una visión también centralista del Gobierno que ha, bueno, prácticamente convertido a los interventores y los secretarios en terminales del Gobierno central. Es decir, hay una hoja de ruta por la vía de los hechos de recentralización, y ahora estamos en una hoja de ruta por la vía de la política, del discurso político, de la construcción del relato a partir del conflicto con Cataluña. Y en esa vía se está creando un bloque preocupante, que es el bloque del Partido Popular y Ciudadanos en toda España y el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Es decir, la presidenta del Poder andaluz, que otorga un estatuto de primera que no se ha desarrollado y que debería encabezar una apuesta por un espacio de concordia y de tolerancia dentro del territorio, se convierte en una hooligan al lado de Rajoy y de Rivera, junto con Rajoy y junto con Rivera. Y frente a eso los andaluces nos tenemos que rebelar. Por eso es tan importante el protagonismo social, como hace 40 años del 4 de diciembre de 2017. El 4 de diciembre de 2017 no lo puede reivindicar quienes establecen o están en la línea de una nueva centralidad. Es subvertir, es pervertir una reivindicación de un espacio en el que se identificaba, y Alberto lo decía muy bien, la descentralización con la mejora de las condiciones materiales de vida de la gente. Claro. Y desde eso nosotros tenemos que ir a la ofensiva. Hay a veces un discurso timorato, que no puede ser ambiguo. Y en ese sentido aprovechar en esta reflexión que el 4 de diciembre de 2017 puede haber una manifestación también de desborde en Andalucía. Claro. El inicio de una nueva etapa de reivindicación dentro de un espacio federal, estimamos nosotros, de encuentro con otros pueblos, pero del reconocimiento de cada uno de ellos para que decidan qué es lo que quieren hacer, y de un nuevo modelo territorial que también impugne, y esto me parece muy importante, el modelo económico y social. No estamos para sustituir o vertebrar el territorio sin cuestionar las bases sociales y económicas que la sustentan. Y a nosotros nos parece que una de las grandes aportaciones que puede hacer Andalucía, y creo que en otros territorios del Estado también puede ser, es vincular la reivindicación o el nuevo modelo territorial a una impugnación del actual modelo social y económico. Sí, de hecho, Ángels, yo jamás pensé que iba a decir esto, pero echo de menos una derecha inteligente en este país, porque al final lo que estamos viendo se puede analizar de diferentes enfoques. Nosotros estamos recuperando la historia, somos conocedores de la historia de nuestro pueblo, el pueblo andaluz, creemos en un modelo de Estado, pero lo que está haciendo la derecha no tiene nombre, porque lo que está haciendo es incendiar el conflicto, y lo que está sentando es la base de su propia destrucción de su proyecto. Es porque en otro tiempo ya hemos visto, conocemos la Semana Trágica, conocemos historias en las que se resolvieron con cañonazos o con el franquismo centralizador. Las monarquías borbónicas siempre fueron centralistas, a diferencia de los Austrias, pero a día de hoy, en un escenario pretendidamente democrático, lo que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, por cierto, sin el concurso ni el apoyo del Parlamento, que votó en contra de lo que está haciendo, algo de enorme importancia histórica, lo que está haciendo es echar más gasolina al fuego. Y creo que lo que hay que empezar a difundir para que se conozca mejor, con el lastre que tenemos de que llevamos 40 años de dictadura centralista en las culturas de nuestras cabezas, lo que tenemos que reconocerle y explicarle a la gente es que el modelo federal es un modelo de federación que permite una unidad con diversidad. Es decir, permite construir un modelo de España donde se respetan los diferentes pueblos y trabajan conjuntamente. Pero si no atendemos a esa vía, lo único que va a ocurrir en Cataluña es que al cerrarles las vías del federalismo, las vías de mayor autonomía, lo que estás empujando a la gente es a la vía
del otro extremo, a la vía del independentismo. Cuando yo llego a Cataluña y le pregunto a gente de mi generación, yo nací en el 85, como hemos dicho al principio del programa, hijos de andaluces, y les digo, ¿pero por qué no defendéis el federalismo? Y dice, ya hemos escarmentado, llevamos 40 años pidiendo federalismo y lo único que hemos tenido enfrente ha sido reacción y en los últimos años bloqueo del Estatuto de Autonomía, por cierto, una situación claramente asimétrica con respecto a otros estatutos por parte del Tribunal Constitucional e insultos por parte de Cataluña. Y esto se ha convertido también en un problema democrático. El hecho de que en Madrid un juez de marcado currículum ultra prohíba un acto público que se iba a celebrar en dependencias municipales simplemente porque se iba a debatir sobre el modelo de Estado es algo que debe hacernos entender que no se trata solo de un problema de independentistas, sino que es un problema de derechos civiles. Y esto es lo que estamos asolando ahora. Y entonces echas de menos una derecha inteligente como puede existir en otras partes de Europa, como fue el caso de David Cameron, que supo interpretar que lo de Escocia era un problema político que requería una solución política. Eso le salió bien. El Brexit no le salió bien, pero eso le salió bien desde su punto de vista. Y esta derecha puede tener la tentación, porque ayer escuchábamos a Luis de Guindos ya que decía, venga, nos damos más dinero y esto lo arreglamos. Esta derecha puede tener esta tentación que además es contraria o no casa con ese modelo federal. Es decir, a vosotros vamos a dar más y entonces Andalucía otra vez se va a quedar sin menos. Esa es la tentación de esta derecha. Es el problema de no solucionarlo, Antonio. Sí, no, pero volviendo un poco... No, termina si quieres. No, adelante. No, lo digo porque es sintomático que ahora mismo el debate político está pivotado en torno al puente aéreo Madrid-Barcelona. Y en esa tensión no se resuelve territorialmente España. Por eso creo que tenemos una responsabilidad histórica también en Andalucía. Ya no se trata de la mayor o menor oportunidad o mayor o menor solvencia de las propuestas políticas que las hay, y son todas respetables, aunque unas más acertadas o no, desde nuestro punto de vista. Se trata de que Andalucía puede ser parte de la solución en la vertebración territorial de España. Andalucía puede ser parte si actúa con inteligencia precisamente para evitar dos riesgos. El riesgo o el sueño de la derecha histórica, que es el centralismo, aprovechar esta tensión para una vuelta y un regreso a un país centralista, que al fin y al cabo es lo que a lo largo de la historia lo han caracterizado, y el riesgo confederal. A mí me preocupó cuando Pedro Sánchez decía que había que establecer una suerte de reconocimiento de nacionalidad histórica del norte y no nombra Andalucía. Dijo al menos 3. Al menos, claro, pero podía haber nombrado Andalucía, no habría estado mal. No, pero el problema es que ese discurso fue el discurso de la transición. El discurso de la burguesía catalana y vasca que establecía el hecho diferencial como el marco de su estrategia, es decir, la confederación del norte y la regionalización del sur. Y ahí Andalucía no va a estar. Nosotros vamos a no estar ahí. Y creo que la solución del federal, porque dentro de esos tres temas, yo creo que la solución del modelo federal es en el que Andalucía puede situar un espacio de encuentro, en un momento en el que hay una profunda quiebra, tanto dentro de Cataluña como la que pueda haber o la que puedan crear en el imaginario el Partido Popular con respecto a Cataluña y el resto de España. Y en esa clave es la que yo creo que adquiere especial relevancia la necesidad de la movilización este 4 de diciembre. Es decir, Andalucía tiene que salir a la calle para abrazar dos cosas. Una, la reivindicación de poder andaluz y cumplimiento de modelos de financiación, de transferencias que no se cumplen, de un estatuto que está vacío de contenido. Y dos, formar parte, hacer llamamiento y construir un espacio de encuentro entre los pueblos de España. Yo creo que ese es el papel histórico que nos toca. Aquí hay espacio para el centralismo, muchísimo. Ya estamos escuchando al Partido Popular y estamos escuchando a Susana Díaz. Por eso tenemos que articular la conformación de ese espacio de encuentro y de parte de la solución del problema, de un nuevo modelo territorial de vertebración y basado en la igualdad, desde el protagonismo de la sociedad civil. Y ese es el reto que nosotros nos asiste desde múltiples colectivos, desde gente que asiste absolutamente impertérrita, que desde las instituciones no se vincule a ser, tú lo decías muy bien, no se puede atizar fuego con gasolina, no se puede apagar fuego con gasolina, ¿no? Y lo que hay que hacer es desde las instituciones un discurso responsable, pero desde la sociedad civil un discurso protagónico de reivindicación de un poder andaluz que puede formar parte de la solución de los problemas de España. Aparte del modelo territorial, que yo creo que tiene que estar vinculado en la República. Tú decías, con cierta gracia, que me ha hecho mucha gracia, y bueno, los borbones son más centralistas que los austrias, pero vamos, los austrias cada uno a su... el problema de la monarquía. Sigo siendo republicano. No, totalmente. Delenda es monarquía, ¿no? que se decía claro en las Cortes Generales. Pero es verdad que la monarquía lo que pasa es que ha hecho una lectura, que ellos saben
que su supervivencia viene determinada por el mantenimiento de la Constitución y el régimen del 78, y que la caída de este también arrastra a la caída de la monarquía. De hecho, fue muy preocupante que el ciudadano Felipe de Borbón se pronunciara en términos prácticamente de terminología del Partido Popular, porque, como se ha venido recordando en estos últimos días, cada vez que un Borbón se mete en política sale trasquilado. Y estamos ante un momento de esa tensión. El republicanismo federal no es solamente un modelo de Estado que se ha hecho con cartabón y escuadra para ver cómo están todos contentos. No, es un proyecto político que incluye esperanzas y proyectos de transformación de las vidas, es decir, economía, desarrollo económico, mejora de las condiciones materiales de vida. Eso fue el republicanismo original, como recordábamos hace un rato, vinculado a las clases populares. Las clases populares, y esto es muy importante que la gente lo recuerde, las clases populares andaluzas a finales del siglo XIX eran republicanas y federales, porque entendían que ese modelo era el que les iba a permitir mejorar sus condiciones de vida. Si somos capaces desde la izquierda, especialmente con el papel que yo creo que le corresponde a Andalucía, de ofrecer esa solución, hay que abrir necesariamente el modelo de Estado, y es ahí donde cae necesariamente una institución anacrónica como es la monarquía, incluso aunque fuera de los Austrias. ¿Por qué crees que Pedro Sánchez se olvida de Andalucía? Cuando él dice, tiene un lío con lo de las nacionalidades, Pedro Sánchez, porque cada vez que le preguntan se mete en un jardín. Y la última es, al menos 3. ¿Y por qué se olvida de Andalucía? ¿Por el conflicto interno dentro del propio Partido Socialista? ¿Por no pisar una llaga? Es que yo no sé si es un problema psicologista, una lectura psicológica de no querer entrar en territorio, en jardines complicados, o no. Lo que sí me preocupa es el efecto que provoca ese mensaje. El efecto que provoca ese mensaje es que uno no puede situarse en un guiño a que se abra un espacio de confederar el norte y regionalizar el sur. Eso, además, en Andalucía está muy sellado como una impugnación que se consiguió el 28 de febrero. Se consigue el guión, es decir, el 28 de febrero, con el referéndum, que surge al calor de las manifestaciones del 4 de diciembre, rompen el guión de la transición, lo cual demuestra que, como tú decías, Alberto, las leyes no son ni inmutables ni están construidas por una suerte divina, sino que son producto de correlación de fuerzas y de la determinación de quien establece la hegemonía. Y si se equivocó o no, a mí me da igual. Lo que no podemos estar en una... Es decir, el problema es que, y esto tiene reminiscencia histórica, pero el problema es que los problemas del PSOE no pueden repercutir en los problemas de nuestro país. Es decir, nosotros diagnosticamos lo que en este momento ocurre, y a mí me preocupa, en lo que toca a Andalucía, a una presidenta de la Junta de Andalucía que se sitúa en un discurso administrativista y legalista en el que se niega a utilizar la autoridad de la autonomía andaluza para construir y establecer puentes entre Cataluña y el gobierno central, entre el gobierno catalán, y el gobierno central, y que se convierte en una hooligan del centralismo. A mí eso sí me preocupa, porque es un desmantelamiento de la propia institución andaluza. Lo que pasa es que tú dices que los problemas del PSOE no pueden repercutir en los problemas del país, y sí pasa. O sea, sí están repercutiendo, porque digamos, el principal partido de la izquierda, y además con la presencia y con la entrada que tiene en todas las regiones y en todas las autonomías, como es el Partido Socialista, sea incapaz de liderar la posibilidad de un modelo de Estado confederal. Bueno, también, ellos deberían ser quienes lo lideraran. Claro, pero yo no voy a entrar en lo que ellos hagan. A mí sí me interesa lo que te digo es que sus problemas al final repercuten. Me lo cuenta en Andalucía, ¿no? De la presidenta del Partido Socialista, ¿no? No, lo que quiero decir es que posiblemente eso sea un síntoma de un modelo agotado, y sí me interesa más, por ejemplo, la propuesta que tenemos en Izquierda Unida y dentro de Izquierda Unida con el grupo de Unidos Podemos, con las Mareas, Atlántico y Podemos, etcétera, con la declaración de Zaragoza del domingo. Creo que es un llamamiento cohesionado en todo el territorio de una apuesta por la democracia y la política. El domingo vamos cargos públicos, diputados, senadores, parlamentarias, alcaldes, miembros de gobiernos de ciudades de más de 50.000 habitantes a firmar una declaración en la que reivindicamos democracia, política y la política como instrumento del reconocimiento de que hay un problema, que tenemos un conflicto que no se puede resolver con una dinámica de acción-represión que genera ejércitos de independentistas. Yo no sé si esta semana hay más independentistas que hace una semana. Y lo que sí tengo claro es que si había gente que dudaba de ir a votar, después de estos días creo que sale el impulso de votar, porque ¿cómo se puede negar el impulso de votar? Otra cosa es que tengamos que hacerlo desde un referéndum pactado, y nosotros apostamos por hacerlo. ¿Cómo se puede hacer ante un Partido Popular que se niega? Pues aquí se convierte en un problema de toda España, que es la apelación que nosotros hacemos.
convertir una correlación de fuerza en el Congreso de los Diputados para que haya un gobierno que permita pactar con la Generalitat un referéndum acordado y que se desarrolle. Y a esa aspiración hacemos, y yo creo que la declaración de Zaragoza va a adquirir una consistencia histórica en el sentido de que hay un proyecto alternativo al Partido Popular y ante el silencio del Partido Socialista que se propone como solución al problema de vertebración territorial de España. Lo que pasa es que Ángels hablaba de cierto desconcierto por toda la población, también por la actitud desconcertante del Partido Socialista. Claro. Fue valiente el otro día en el Congreso, aunque tuviera sus disidencias internas, para votar en contra de la actuación del Partido Popular y de Ciudadanos, que fue quien lo propuso, con respecto al 1 de octubre. Fue valiente ahí. Pero este mismo acto que está diciendo Antonio, que vamos a hacer el domingo, se iba a celebrar en un lugar dependiente de la Diputación de Zaragoza, que es mayoría del Partido Socialista, y nos lo han prohibido. Nos lo han prohibido de forma preventiva porque dice que un juez puede interpretar que es ilegal nuestro acto de Unidos Podemos en defensa de un referéndum pactado. Ese PSOE, que es el PSOE que está siendo parte de la represión. Hemos tenido que buscar un sitio alternativo. Y luego tienes a Susana Díaz, que está dispuesta a sumarse al 155 y hace declaraciones en ese sentido en un momento en el que de verdad ni hace falta, porque el 155 ya se está aplicando sin necesidad de que se haya aprobado, porque el gobierno del Partido Popular, en fin, ha sido hábil en este sentido desde sus propios postulados y sabe que el 155 tiene que debatirse en el Senado y aunque tenga mayoría absoluta puede ser una foto desagradable y que después le limita el margen de acción de lo que haga en Cataluña. En cambio, una intervención implícita por otro tipo de mecanismos, como es el de Montoro o como es lo que está haciendo en última instancia allí, pues le permite las manos libres con el Congreso, sede de la soberanía popular, pretendidamente, en contra. Es decir, esto verdaderamente es muy grave lo que está sucediendo. ¿Por qué en ese contexto Susana Díaz sale y dice yo 5 más? ¿Por qué? Yo más centralista que tú. Creo que eso es un problema muy grave que encima nos afecta a todos los que somos andaluces. Pues a mí no me representa y a la gente que cree en una autonomía y en un proceso descentralizador espero que tampoco les represente porque ese camino solo nos lleva a la polarización entre independentistas y centralistas. Por eso es muy importante este 4 de diciembre. 40 años después, este 4 de diciembre, es muy importante que haya una gran movilización en Andalucía para demostrar que el pueblo andaluz no se sitúa en la coordenada de reconstrucción del centralismo. A nosotros nos preocupa esta deriva que está tomando, la posición de asunción de seguidismo del gobierno autónomo andaluz con respecto al gobierno central en el conflicto catalán y, por tanto, Andalucía tendrá que definirse y tendrá que salir a la calle como fórmula de sustitución de un gobierno que no atiende las demandas Claro, eso nos andaluzas. sitúa donde él decía antes, la fuerza de la sociedad. Claro. De hecho, el movimiento independentista en Cataluña se suman los políticos cuando ha sido la sociedad quien se echó a la calle. La primera diada multitudinaria, los políticos estaban, los políticos independentistas, que ahora son independentistas, estaban a por uvas. Fue cuando vieron a la gente empujar que ellos se sumaron y en este caso el 4D puede ser exactamente lo mismo, o debería. Y con la represión en Cataluña se está sumando sectores que ya no son independentistas. El comunicado de UGT, el comunicado de Comisiones Obreras, comunicados de universidades, comunicados hasta de festivales de música. Quiero decir, al final hay una sociedad civil que lo está interpretando ya en un modo de derechos civiles. Directamente, la expresión que decía antes, el 80% de la sociedad catalana quiere votar. Esto no se puede ignorar. Pues bien, frente a eso tenemos a gente que sí lo quiere ignorar, que son Albert Rivera o Mariano Rajoy. Yo vi una imagen verdaderamente terrorífica. Cuando los diputados de Esquerra Republicana, con los que nos diferenciamos en muchas cuestiones, especialmente en el modelo de Estado, dijeron que se salían del Congreso en protesta por lo que estaba sucediendo, se salieron abucheados. La banca del bloque reaccionario de PP y Ciudadanos les abucheaba. Y hay registro, y se puede ver en Internet, cómo Albert Rivera le hacía así con la mano diciéndole adiós, como diciéndole no volváis. ¿Alguien en Cataluña se quiere quedar en la España gobernada por el bloque reaccionario de Albert Rivera y de Mariano Rajoy, que les está diciendo iros de aquí porque no tenéis encaje en mi España centralista? Yo creo que hay ahí claramente un problema muy profundo que tiene que ver con ese pasado histórico, cultura centralista que se ha impuesto a lo largo de los años con mucha sangre, porque los pueblos siempre acaban terminando expresando su opinión. Pero Albert Rivera es de la nueva política. Bueno, o sea, él no
él no estaba ni en el 77, ni bueno, no sé la edad que tiene, pero vamos, que él es de la nueva política, es decir, que podría ser uno de los que tendría que estar rompiendo esquemas ahora mismo. Pues no los está rompiendo, o más bien, en realidad está rompiendo los esquemas casi de la transición, porque se está retrocediendo al anterior sistema político y su concepción. Ese es uno de los déficits que tiene el eje nueva política, vieja política. Pero cuando vemos esto, vuelve a ser claro que hay un bloque reaccionario y un bloque demócrata. El otro día nos vimos en una rueda de prensa partidos muy diferentes, como era Compromís, Bildu, Esquerra Republicana, PNV, que todos sabemos que representa a la derecha en el País Vasco, y nosotros en Unidos Podemos. Y es un bloque muy heterogéneo, pero que compartimos que los problemas políticos se resuelven desde la política. El Partido Socialista creo que no acudió porque está roto frente a esa decisión, porque muchos diputados del Partido Socialista me dijeron, yo quiero ir, pero en este momento no podemos. Y eso quizás exprese por qué Pedro Sánchez no ha hecho todavía ninguna aparición pública en este momento. Yo lamentaría que una proposición no de ley que ha presentado el Grupo Ciudadanos, que es una copia de la que fue rechazada en el Congreso, se va a debatir el próximo jueves en el Parlamento de Andalucía. Y sería muy triste que desde Andalucía sí se aprobara lo que el Congreso de los Diputados no lo ha aprobado. Yo creo que ha sido una buena noticia. Porque aquí la apoyaría el PSOE. Vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que tenemos que hacer un debate sincero y social sobre la responsabilidad que tiene el Partido Socialista aquí en Andalucía de no contribuir a echar más leña al fuego. Es una responsabilidad histórica y que le toca no ya solo con respecto a su propia organización, sino con respecto a la construcción del relato de Andalucía del problema territorial de España. Es decir, si el Partido Socialista de Andalucía rompe su tradición con respecto a lo que hizo en el periodo del 77 al 82, y se instaura en el bloque reaccionario centralista, está quebrando y está contribuyendo a un desempoderamiento de la autonomía andaluza y de la soberanía andaluza. Esa proposición no de ley no es un trámite administrativo parlamentario más. Estamos hablando de una definición de cuál es la aportación desde Andalucía al debate territorial, y sería muy triste que el Parlamento de Andalucía, por unión del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, enmendara la plana al Congreso de los Diputados sobre una clave de vertebración territorial y encima en una terminología frentista y no de encuentro. Nosotros queremos transmitir que en Andalucía hay una mayoría social que apuesta por el encuentro, que apuesta por la compatibilidad de identidades, que no se siente incómoda, más bien al contrario, con las reivindicaciones de otros territorios de España, no con un sentido independentista, que aquí no lo tenemos, sino con un sentido de encuentro vinculado al desarrollo y al derecho de los pueblos a decidir lo que quieren ser. Y desde una apuesta, y a mí me parece muy importante, a que si Andalucía entra en el debate del modelo territorial de España, está garantizado no solo para Andalucía, sino para el resto de los territorios y sobre todo para toda la mayoría social y las capas populares, que entran en el debate las consideraciones sociales. Es decir, ¿para qué queremos un modelo territorial? ¿Con qué fin? Que no es una cuestión nominativa o de nomenclatura con respecto a competencias nominales, sino respecto a modelos de igualdad, a derechos laborales que están yéndose por el sumidero de la historia o a derechos sociales. En Cataluña se han producido recortes brutales de la sanidad y la educación públicas que están solapados por el debate territorial. Andalucía tiene la responsabilidad y el deber de abrir el debate y vincular el debate de modelo territorial a un debate de modelo social, de recuperación de derechos, de blindaje de servicios públicos, del derecho al trabajo, que no se habla, pero del derecho al trabajo en Andalucía, en Cataluña, en Aragón y en Galicia, y de un encaje en el que se sientan cómodas las partes. Y a mí me preocupa que si perdemos la oportunidad desde el Parlamento de Andalucía de hacerlo, desde luego invocaremos a la sociedad andaluza para que la haga. Hay un elemento adicional que vincula a Cataluña con Andalucía en este tipo de reivindicaciones. La mayoría de los historiadores que han tratado el 4 de diciembre reconocen la influencia de la inmigración andaluza que se fue a Cataluña, porque fue allí, a las fábricas, donde se dotó de una cultura política de reivindicación de los sindicatos, de la lucha antifranquista vinculada a la democracia, a la descentralización, y fue ese flujo de cultura el que permitió también dotar al 4
4 de diciembre de mucha más fuerza Totalmente. reivindicativa. De hecho, en Cataluña hubo manifestaciones el 4 de diciembre del 77. Es decir, efectivamente. Por lo tanto, yo creo que esa vinculación con los derechos sociales, con la democracia, le debe también mucho a Cataluña, que entonces era un centro industrial al que se desplazaba la gente de Andalucía del campo, por decirlo de forma gruesa, y que aprendió mucho y que debemos mucho también a esa parte de Cataluña, igual que evidentemente sucede a la inversa. Olvidar todo esto para encaminarnos a un enfrentamiento solo y exclusivamente de modelo territorial es uno de los mayores errores que se pueden cometer en política, en democracia y en cualquier otro modelo. Lo que pasa es que yo os escucho hablar y yo estoy especialmente pesimista. Y antes, cuando tomábamos un café, antes de sentarnos ahí contigo, decíamos, tendremos que volver a repetir los eslóganes de entonces: libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Sí. Ahora mismo esto se puede cantar en Cataluña, porque hay presos, hay gente detenida, porque no hay libertad y porque el estatuto ha volado por los aires. Ese es uno de los problemas más graves de la represión, que se normaliza y que lo que hoy gente está viendo razonable porque son independentistas, mañana puede ser cualquiera. Es decir, es muy grave que haya detenciones que se produzcan, por ejemplo, como nos contaban el otro día los compañeros catalanes, a altos cargos del gobierno que han sido detenidos por facilitar y contribuir a que se pueda votar, quiero decir, no parece un delito de máxima gravedad, y sin embargo las detenciones han sido casi de película. Una persona que estaba pagando el peaje, lo detiene la policía y se lo lleva. Otra persona que paseaba con su mujer, con sus hijos por la calle y se lo llevan, y la madre tiene que pagarle el taxi a los niños para que se vuelva a casa porque lo tiene que acompañar a comisaría. La entrada en medios de comunicación, la entrada en las imprentas, las llamadas a todo tipo de personas para ver dónde puede haber papeletas. Creo que estamos ante un escenario que quizás de forma precisa y conceptual no puede llamarse estado de excepción, pero empieza a aproximarse mucho a esa noción. Y lo peor es que si se normaliza, si en el imaginario de la gente se construye que esto es normal porque son separatistas... Porque se han saltado la ley. Porque se han saltado la ley, entonces tienes un problema. Pero resulta que nosotros nos encontramos con que dentro de unos meses podemos estar parando un desahucio, que también es un elemento de desobediencia, y te puedes ir a la cárcel con la misma represión porque se ha normalizado un estatus que al final resulta que es mucho más regresivo que lo que había en el 78. Y muchas de las acciones que se hacían durante la transición ahora serían claramente reprimidas con mucha más dureza. Necesitamos una sociedad civil democrática que se autoorganice para neutralizar esta procesión y no ser tan pesimista. Pero cuidado, es decir, el bloque independentista se tira al monte y se hace una lógica de acción y reacción de sobreactuación. Hay un intento y hay una evidencia de humillación. Después de esta semana se ha pasado a otra fase. El debate es entre libertad o represión. Si los problemas de España se resuelven, y el de Cataluña también, desde la política o desde una acción represora. Lo que se ha producido, es decir, por ejemplo, ¿cómo que se detiene a la gente en mitad de la calle como si estuvieran desarticulando un comando terrorista? ¿O por qué se va a la sede de un partido político? ¿Sobre qué base legal se intenta ocupar una sede de partido político? ¿Cuáles son los mensajes subyacentes? De hecho, la orden judicial no llegó nunca. No había orden judicial. Hay unos mensajes subyacentes que vinculan a un aprovechamiento de una tensión y a meteduras de pata tácticas y errores que han tenido en el otro bloque para construir un estado de excepción. Y sobre eso no nos podemos situar en una suerte de equidistancia. Yo, desde luego, no me sitúo. Yo no soy para nada independentista, para nada. Estoy por el modelo federal y quiero que el encaje es que Cataluña decida que quiere estar y que quiere estar en España. Lo tengo clarísimo. Pero desde luego me van a tener enfrente quienes intenten aprovechar esto para una dinámica de acción-represión, de eliminación de libertades, de recorte y de democracia. Ahí tenemos que estar enfrente. Y después de esta semana se ha producido una tesis que yo, Alberto, creo que es una tesis consciente, no está desarbolada a la derecha. La derecha española y Rajoy lee el movimiento como un movimiento de establecimiento de una hegemonía y que haya sectores que ante el temor se cohesionen con el Partido Popular. Lo tienen clarísimo. No les importa provocar un desgarro profundo en Cataluña con tal de mantener una hegemonía en el resto de España. Eso es de una irresponsabilidad histórica impresionante. Y esta semana no creo que sea una semana caracterizada por toda una suerte de acontecimientos torpes. Creo que están vinculados a una dinámica perfectamente diseñada, una estrategia perfectamente diseñada para vincular.
que ahora no se está hablando de los golfos de la Comunidad de Valencia del Partido Popular con la financiación irregular del Partido Popular. Se nos están escapando todos los debates respecto a la corrupción del partido más corrupto de Europa que nos gobierna. Y eso no es casual en el señuelo del debate de Cataluña. Y frente a eso, yo creo que tenemos que empoderarnos en torno a una clave de defensa de la democracia, de la apuesta por la política y desde luego el rechazo clarísimo de que la represión sea la solución de estos problemas. Y desde Andalucía decirlo con mucha claridad. De hecho, Ciudadanos, en su intervención en defensa de aquella iniciativa para apoyar al Gobierno, se dirigió exclusivamente al Partido Socialista. Su objetivo era empujar al Partido Socialista al bloque reaccionario que iba a apoyar al Gobierno de forma, además, clarísima. Y fue su torpeza y yo creo que la inteligencia en ese momento del Partido Socialista de Pedro Sánchez de rechazar lo que dejó al bloque reaccionario en minoría en el Congreso y lo que le dio una foto muy desafortunada para sus ideas. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que lo que ha dicho Antonio es una hipótesis correcta. Es decir, hay una estrategia encaminada a aprovechar el nacionalismo catalán y los deseos de independentistas, que son dos cosas distintas, para reforzar ese Estado central y esa actitud centralista. Y para eso creo que, por no caer en ese pesimismo, la vacuna es la movilización especialmente de Andalucía, porque es la que puede neutralizar. Andalucía no puede manifestarse diciendo los catalanes son el problema. Andalucía tiene que manifestarse diciendo comprendo la inquietud de Cataluña, yo reivindico la mía propia, construyamos un Estado federal que resuelva los problemas materiales de vida. Eso es lo que nos puede unir a todos y a todas y es lo que puede salvar, entre otras cosas, que en Cataluña siga habiendo una mayoría no independentista que prefiera articular un nuevo modelo de Estado. Porque en el momento en el que los independentistas sean el 60%, ya no hay nadie que salve esto. Y eso es lo que decía antes de dónde está la derecha inteligente. Porque cuando estén en el 60%, solo les quedará la fuerza más bestia. Y eso en un Estado democrático no es fácil de imaginar. Y por lo tanto, creo que la vacuna es la movilización, especialmente de aquellos territorios con entidad suficiente como Andalucía. Y el obstáculo es una Susana Díaz que, en vez de haber leído esto políticamente, prefiere sumarse al bloque reaccionario. No sé si por convicción o porque Pedro Sánchez está en el otro lado, al menos hipotéticamente. Señores, yo creo que ha sido muy interesante conocer el punto de vista de ellos dos. Evidentemente poco debate, son del mismo partido y además los dos son andaluces. Es decir, en esta ocasión el debate era imposible, pero sí el diálogo y la conversación, que yo creo que se agradece, ¿no? Y en estos tiempos que tanto de menos echamos de menos la política y que a nosotros los periodistas nos cuesta tanto hablar con políticos de política. Yo la verdad es que he disfrutado y agradezco, siempre es un gusto hablar con vosotros. Espero que ustedes también hayan disfrutado muchísimo. Luego aquí se sentarán representantes de otros partidos políticos y contarán la suya. Esta es la idea de Izquierda Unida, tan válida como cualquier otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, gracias. Muchas gracias.